problema con el computador y con la red de internet. Yo dije, no hay problema. Lo importante es que cuando pueda retomemos la exposición esa. Entonces, no sé si tú la tienes preparada para hoy o qué. Porque yo comencé clase ese día sobre presupuestación y todo. Okay. Deme un momento, profe, yo arreglo aquí el dispositivo. Ok. Bueno, buenas tardes a todos, el resto de las personas que llegaron, a los alumnos, ¿cómo están? Buenas tardes, profesor. ¿Cómo anda? ¿Cómo ha pasado? Bien, bien, gracias a Dios. ¿Qué de nuevo? Yo pensé que las clases iban a ser presenciales y de sexto a décimo son virtuales. ¿Hay alguno que esté viendo materia de primero, segundo, tercer semestre? Bueno, la clase del viernes ese 17 de diciembre, cuando Liliana comenzó la exposición de aditivos, que se le dañó el computador y todo eso, nosotros comenzamos la parte de la presupuestación. Hagamos un breve repaso de todos esos temas, de todos esos conceptos, para ir hilvanando con la continuación de esos temarios. Creo que es mejor así, ¿verdad? Para no cogerlos ustedes así tan en el aire. Es simplemente hacer un recuento de la clase esa de la última semana, empatamos donde dejamos y luego seguimos. ¿Les parece bien así? Sí, profe. Ok, listo. Afortunadamente ya yo tengo aquí las clases. Ustedes de pronto van a ver los temas que ya vimos, que comenzamos a ver. Bueno, entonces compartir clase. Escribir aquí OK. Tum, tum. Toda tu pantalla. Compartir. Listo, ¿están viendo acá una hoja en PDF? Que dice presupuesto en proyectos de construcción, presupuesto. ¿Todos lo están viendo? Sí, señor. Bueno, eso ya lo vimos. Simplemente lo que voy a hacer es un repaso. Vimos los conceptos de presupuesto. ¿Se acuerdan? Me acuerdo yo que hicimos, más, yo tengo esa clase aquí, una serie de conceptos de clase, presentación, clase número 1 de presupuesto. Aquí está. Estos fueron los temas que ustedes, los conceptos que ustedes colocaron. Yo pedí conceptos de presupuestación y todo eso. Y ustedes fíjense, definiciones presupuesto de alumnos, o sea, de ustedes. Recuerden que yo pregunté eso. Sacar un costo unitario de materiales, mano de obra y maquinarias, identificar lo que se necesita para la obra, cotizar los precios de estos. En un minuto tengo este enredo aquí. Tener una idea de cuánto me puede gastar económicamente y en materiales, valoración económica real de la obra, optimizar gastos y materiales y tener un registro supuesto de lo que se piensa invertir en una obra, recalcularlo en la realidad. Hablamos sobre algunos costos y todo eso. Fíjense que son los costos que ustedes, la definición de lo que ustedes me estaban comentando. Entonces, perdón, esta es la segunda clase, esta es la primera. Hablamos sobre la definición de presupuesto. Entonces, básicamente es un estimativo de costos que es anticipado al proyecto.
hablamos sobre unas 5 o 6 características que debemos tener en cuenta para presupuestar, es planear, que es anticiparnos, la comunicación para tener una relación directa entre las diferentes áreas funcionales, es decir, las áreas o los especialistas en el ramo de los diferentes frentes de trabajo que van a elaborar con nosotros ese dichoso presupuesto. Es decir, la parte eléctrica, la parte de obra civil, la parte metalmecánica, la parte de gestión, la parte humana, la parte de diseño. Es decir, cada una de esas áreas funcionales va a correlacionarse y ayudarnos para tener un excelente resultado. Lo que pasa es que si nosotros no interactuamos y no tenemos una comunicación perfecta con cada una de esas áreas funcionales, nosotros siendo partícipes y siendo el director de orquesta de cada uno de esos instrumentos musicales, eso se va a despelotar. Entonces imaginémonos que tenemos una orquesta enfrente, nosotros somos el director de la orquesta y cada uno de esas áreas funcionales son o es un instrumento independiente. Si un instrumento de eso va y camina por su lado, pues no va a sonar correctamente la melodía. Entonces, eso es lo que tenemos que coordinar nosotros. Fíjense, un ejemplo clarito cuando nosotros tenemos una obra civil, y esto se los comunico ya dejé de compartir, se lo comunico por experiencia propia. Cuando nosotros tenemos un edificio, tenemos diferentes frentes de trabajo. Por ejemplo, un edificio de carácter inmobiliario podemos tener la parte de la obra civil que está encargada del levante de los muros, de los pañetes, de los frisos, colocación de enchapes, etcétera. Tenemos la parte eléctrica encargada de hacer las regatas, colocar las tuberías, alimentar con cables, colocación de switches, toma de corriente, focos, bueno, bombillos, etcétera. Tenemos la parte metalmecánica, que de pronto son los personajes estos que comienzan a hacer las soldaduras, estructuras metálicas, rejas, etcétera. La parte hidrosanitaria, la colocación de tuberías, registros, sumideros, etcétera. La parte de los aires acondicionados y todo eso. Si ustedes no coordinan, no tienen una comunicación fluida con cada uno de estos entes, mentes pensantes, que técnicamente se llaman áreas funcionales, eso se vuelve un despelote. Imagínense por un momento que estemos viendo la parte de la obra civil. El subcontratista o la parte así no sea una delegación de obra, sino simplemente el levante de un muro. El levante de un muro y luego, si no hay comunicación, ustedes comienzan a colocar el pañete, colocan el estuco y luego la pintura. Y listo, se dio por terminada esa parte y ustedes la entregan y no hay problema. Pero resulta de que por ahí, por esa pared, iba un ducto de aire acondicionado, un drenaje de agua o una cuestión eléctrica, entonces hay que romper después de haber estucado y de haber pañetado y haber estucado y pintado. Imagínense. Entonces, por eso es que hay que interactuar, es decir, hay que sentar las cabezas, las áreas funcionales de las diferentes condiciones para que ustedes tengan una relación intrínseca con ellos. ¿En qué sentido? En que cada una de esas áreas funcionales esté coordinada. Imagínense por un momento de que esa obra civil camine por su lado, no tenga en cuenta eléctrico, no tenga en cuenta hidrosanitario, entonces, ¿qué hacemos entonces? Y así no hay presupuesto que aguante. Por eso es que los presupuestos hay que respetarlos con base en esa comunicación. ¿Estamos? Bueno. Manejo de los recursos, qué recursos tenemos, cuántos recursos tenemos, es decir, si esos recursos que disponemos, porque los recursos no son infinitos, los recursos pueden ser humanos, ser técnicos, cualquier tipo de recurso que tengamos. Un recurso técnico puede ser una grúa, un recurso técnico es una mezcladora de concreto. Un recurso humano, pues las personas que están construyendo y haciendo eso con nosotros. Es decir, cada uno de esos recursos tenemos que identificarlos para saber cuánto, primero, qué tipo de recurso tenemos y segundo, saber cuánto de ese recurso podemos disponer para ejecutar esa labor. El manejo financiero que tenemos, acuérdense que nosotros vamos a manejar dinero por la serie de ventas que vamos a tener de ese bien inmueble o una especie de anticipo si estamos hablando de un proyecto de carácter público. Tenemos que darle un buen manejo financiero y económico a ese proyecto de construcción para no quedarnos ilíquidos. El registro histórico son todos los conocimientos y bagajes que tenemos nosotros de proyectos similares a ese proyecto, es decir, nuestra experiencia.
Y la función de control es controlar todo lo que estamos planeando para corroborarlo y comprobar si todo lo que hemos planeado se ha ejecutado de esa manera. Es decir, si nosotros proyectamos tanto en tiempo como en dinero un proyecto de construcción, tenemos que ejecutarlo bajo esas premisas de calidad durante ese tiempo que hemos programado nosotros. Entonces, de esto habíamos hablado ya inicialmente. ¿Hay alguna duda, pregunta hasta ahí? Estamos haciendo un repaso, repito, de lo que ya hemos hablado anteriormente. ¿No hay duda? ¿Preguntas? Bueno. No, profe, todo claro. Ok. Listo. Comenzamos a hablar también, creo que hasta aquí llegamos nosotros. No sé si me corrigen. Los tipos de presupuesto. Los tipos de presupuesto, denme un minuto que me está escribiendo mi papá. Un momentico. Bueno, vamos a compartir. Miramos esto. Entonces tenemos básicamente tres tipos de presupuesto. Tenemos presupuestos globales, esquemáticos o conceptuales, que es el inicial. Digamos que estos proyectos desglosan el proyecto de forma muy esquemática. No hay diseños definitivos. Es muy esquemático, muy preliminar. Normalmente estos presupuestos se dan en la etapa de factibilidad del proyecto. No hay cantidades aún definidas, solamente tenemos una idea y queremos materializarla. Entonces la pregunta que siempre nos hacemos es, si no tenemos nada definido, no tenemos diseños, no tenemos aún cantidades, ¿cómo presupuestamos? El hecho de que no tengamos ese nivel de detalle, eso no significa que podamos presupuestar. Yo les voy a hacer una pregunta donde vamos a debatir esto. Voy a dejar de presentar. Bueno, ustedes perdonen, voy a hacer una escogencia aquí. Voy a coger el número 10 en esta lista. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jiménez Sierra Andrea. Doña Andrea. Andrea, activa el micrófono, por favor. ¿Cómo está? Dígame, profe. ¿Cómo estás, Andrea? Bien, pensé que habían dos Andrea. No, tú eres Jiménez Sierra Andrea. O Sí. esos homónimos, bueno, listo. Eres de aquí, de Sincelejo, Andrea. No nacida, pero sí vivo aquí. Ok, te voy a hacer una pregunta. Estamos hablando de presupuestación y estamos hablando de la parte de presupuestos globales, esquemáticos o conceptuales. Hemos concluido de que estos presupuestos se dan en las etapas preliminares del proyecto. No hay cantidades, no hay diseños definitivos, solamente hay bosquejos, hay ideas. Muchas veces a mí me preguntan, pero entonces, ¿cómo carajo se presupuesta un tipo de proyecto de esa magnitud si no hay ningún tipo de diseño todavía? No hay un tipo de diseño, pero tenemos ideas. Entonces, yo te hago una pregunta. ¿Tú conoces las viviendas de interés social? ¿Las has visto? ¿Has escuchado? Sí, profe. Ok. Esas viviendas de interés social tienen en promedio un área construida de unos 45 a 50 metros cuadrados. Las que son de un solo piso, que son viviendas independientes. Digamos de una vivienda esa que es estrato, vamos a hablar no de vivienda de interés social, hablemos de vivienda estrato 2, que es un poquito más, una vivienda estrato 2 de unos 60 metros cuadrados, de un solo piso, una vivienda que tiene 2 habitaciones, un baño, sala, comedor. Esa es la idea que probamos nosotros. ¿Tú me puedes decir más o menos cuánto vale una vivienda de esa? ¿Y por qué? O sea, así
A priori 60 metros cuadrados, 60 metros cuadrados. no estaría segura de cuánto. O ¿Por sea, qué? ya así uno hace el presupuesto, mira cómo están Sí, los pero acuérdate que tenemos todo. apenas un bosquejo, una idea, estamos en etapas de presupuestos globales, conceptuales o esquemáticos. O sea, sí, yo diría 90, 100 en ese Sí, rango de... exacto. Ahora, una de las condiciones, me imagino que tú has escuchado, has visto, o simplemente tu experiencia te lo dicta, ¿cierto? Ujú, Exacto, sí, fíjense. más o menos. Entonces a eso voy. Y miren lo que yo estoy compartiendo acá con ustedes. Y fíjense que los presupuestos globales esquemáticos se fundamentan en el registro histórico. El registro histórico que tiene Andrea puede ser ajeno, es decir, ella ha escuchado a alguna persona, vio a alguna persona, escuchó, estuvo en una reunión, o propio, es decir, que ella misma ejecutó e hizo ese proyecto. Por eso este es el más confiable, la experiencia que tengan. Ahora, las metodologías, estos son los famosos índices. Los índices no es más cómo está el precio del metro cuadrado de venta de un bien inmueble en el sector X, Y o Z de un país, de un sitio, de un departamento o de un lugar. En el caso particular, yo le puse a la señorita Jiménez que aquí en Sincelejo, una vivienda estrato 2 de 60 metros cuadrados. Entonces, podemos estar hablando, bueno, vamos a abrir otra página aquí, Excel. Podemos estar hablando de que si estamos hablando de 60 metros cuadrados y uno indaga, pregunta, como decimos ahí, sobre la experiencia propia o ajena, estamos hablando de 1.200.000 por metro cuadrado precio de venta. 1.200.000, 1.500.000. Yo puedo multiplicar 1.200.000 por 60 metros cuadrados y me está dando 72 millones de pesos. Fíjense lo que dijo ella al inicio, 70, 80, 90. Eso es un buen indicio. Este 1.200.000 por metro cuadrado, bueno, más 1.200.000 por 60, este 1.200.000 por metro cuadrado, vamos a colocarle signo peso. 1.200.000 por metro cuadrado, lo que se llama un índice. No es más que un precio por metro cuadrado. Ahora, este índice, esto depende de la libre oferta y demanda, depende del nivel de estrato, depende del sitio del barrio, es decir, depende de 10, 20 características. Una, depende del estrato, depende de la zona, depende del constructor, depende del el entorno social donde se crea. Esto es un buen precio porque este es el promedio del mercado. Esto puede variar hacia arriba o puede variar hacia abajo. Si estamos hablando ya de un bien, por ejemplo, ustedes me dicen un bien estrato 4, 5, 6, de unos 100 metros cuadrados. Yo te puedo decir, si es un barrio estrato 6, estamos hablando de 3 millones de pesos. 3 millones de pesos por metro cuadrado. Fíjense la diferencia. Pero ustedes me dicen, pero es que el valor, no, es que aquí el valor de la tierra es diferente al valor de la tierra acá. Comenzando, la diferencia. Diferencias. El precio de la tierra, el nivel de calidad, el nivel de acabados, la calidad, todo eso. Fíjense, todo eso. Entonces, ya un apartamento, una casa o algo, estamos hablando de 300 millones de pesos. No les digo lo mismo de 60 porque ustedes en estrato 6 no van a encontrar apartamentos de esta área, lo encuentran de 100, 150, 100, pongamos 150 que es lo más real, 150 metros cuadrados por 3, esto da 450 millones de pesos. Fíjense, perdón, 4.500, le quito un cero. 450. Y estas son las diferencias. Entonces, esto estamos hablando de los índices. Eso es lo que se llama presupuestar de forma global, esquemática o conceptual. Es decir, no necesitamos entrar a este nivel de detalle, cantidad ni nada, sino que simplemente nosotros conocemos eso. ¿Correcto? ¿Entendimos esa parte, señorita Jiménez? Sí, señor. Ok.
Ahora, fíjense, eso no importa que nosotros presupuestemos aquí en Sincelejo. Acuérdense que los presupuestos también dependen de la ciudad donde se origina el presupuesto. No es lo mismo presupuestar aquí en Sincelejo que aquí en Bogotá. Aquí está llegando Luis Fernando. ¿Lo dejamos entrar? Son las 2:21. Sí, ¿verdad? Por ser el primer día de clase, vamos a... Entonces, fíjense, no es lo mismo presupuestar aquí en Sincelejo que aquí en Bogotá. Entonces, hay que tener cierta connotación con eso. Otra consideración, y eso es de carácter particular. Ustedes conocen el programa o el software que se llama Construdata, que viene con el Construplan. Es un software de control de obra, de presupuestación, de programación, es un paquete completo. Esos presupuestos se alimentan periódicamente con base en las diferentes ciudades, los precios y todo eso. Digamos que es una forma fundamental para hacer presupuestos. Yo les voy a enseñar a presupuestar, pero en Excel, que es la herramienta más simple y sencilla para hacerlo, en donde ustedes van a tener esa gabela conmigo. La cuestión de los presupuestos es que hay que tener en cuenta la ciudad de origen e inclusive el nivel de, digamos, de urbanización o, digamos, si es zona rural o zona urbana. No es lo mismo presupuestar para hacer una obra aquí en Sincelejo y no es lo mismo presupuestar para hacer una obra en zona rural, donde el acceso es un poquito complicado, donde el transporte aumenta los precios de los insumos y los precios de la mano de obra. Fíjense, ustedes van a hacer una vivienda aquí en Sincelejo, el transporte relativamente es casi nulo. ¿Por qué? Porque están comprando aquí mismo en la ciudad, pero si ustedes van a hacer una vivienda con las mismas características en una zona rural de Sincelejo, en donde el acceso está a unos 15, 20 kilómetros, ya el presupuesto se incrementa por el transporte. Hay que tener mucho cuidado con eso. Bueno. En segunda instancia tenemos los presupuestos preliminares, digamos que son presupuestos esquemáticos, son presupuestos que obedecen a una diversificación de ideas. Al principio de los presupuestos, al principio teníamos una sola idea, es decir, un esquema, un concepto. Ya cuando hemos trabajado sobre ese concepto, hay una especie de lluvia de ideas, una especie de análisis, y nosotros nos vamos quedando con algunas de las ideas, algunas alternativas. Por ejemplo, sigamos con el mismo concepto del edificio de apartamento que estamos iniciando. Digamos que todos somos socios de esa misma empresa, todos, ustedes y yo. Viene la señorita Andrea y me dice, Fabián, ¿por qué no hacemos el edificio teóricamente de 10 pisos y lo hacemos en concreto reforzado? Muy buena idea. Luego viene Jesús David Morales y dice, en vez de hacerlo en concreto reforzado, ¿por qué no lo hacemos con estructura metálica? Magnífica idea. Y luego viene Andrew Mercado y dice, en vez de hacerlo con concreto reforzado, es decir, un sistema aporticado, o hacerlo con estructura metálica, ¿por qué no lo hacemos con muro portante? Listo, excelente idea. Y luego viene Jesús Pérez y nos dice, vamos a hacer una estructura mixta, es decir, una estructura que tenga parte metálica, parte de concreto reforzado aporticado. Eso también se puede hacer. Analizamos cada una de esas propuestas. Igual, el edificio cuando esté acabado, cuando tenga sus paredes, sus muros, cuando tenga su pintura y eso, el cliente que va a comprar el apartamento no va a saber cómo se hizo el edificio. No va a saber si es postensado porque ustedes no van a ver las guayas ni nada de eso. No se sabe si es concreto reforzado normal ni nada de eso. Simplemente desde el punto de vista económico y constructivo, a nosotros cómo nos saldría mejor. Hacemos una serie de presupuestos, fíjense. Entonces hacemos el presupuesto para estructura metálica, hacemos el presupuesto para estructura de concreto reforzado aporticado, concreto reforzado en muros y una estructura mixta, es decir, 4 presupuestos. Cada uno de esos presupuestos es un presupuesto preliminar, porque todavía no nos hemos casado con ninguna alternativa. Cuando ya comenzamos a tener un esbozo más claro, cuando comenzamos a tener un atisbo, una idea ya más aterrizada de lo que queremos, es cuando ese presupuesto, que inicialmente era un presupuesto preliminar, se convierte en un presupuesto detallado. Con este es que nos vamos a quedar nosotros, con el presupuesto detallado.
Es decir, cuando ya comenzamos a encaminar el proyecto en una sola dirección, es que se llama presupuesto detallado. Entonces, fíjense, aquí hay una serie de ideas aquí. Por eso aquí dicen esquemáticos, digamos que es el punto intermedio entre esquemáticos y conceptuales y presupuesto detallado. Entonces, obedecen a ideas, no ideas, sino ideas de lo que queremos hacer. Ahora, ustedes ya sabrán cuando aterricen el proyecto, ya sabrán con cuál idea quedarse, si con estructura porticada normal, con estructura de concreto en muros, con estructura metálica. Eso no se lo puedo decir ahora, sino viendo el análisis constructivo y detallado de un presupuesto. De pronto, ahora mismo ustedes me preguntan fuera del ámbito académico y yo les digo que hacer un edificio en estructura metálica de 10 pisos es antieconómico. ¿Cuál es la razón? Saliéndonos un poquito de este tema. Hice una pregunta. El costo del acero está bastante elevado ahora, profe. Sí, esa Y es también una. la mano de obra, los soldadores. La Sí. mano calificada de soldadores. El mantenimiento que requiere Y, la estructura, bro, también es costoso. y el que me respondió que ahora el acero está costoso, pero es que el acero estructural siempre ha estado costoso. Les comento algo, hace un año y medio, un año, el kilo de acero estaba alrededor de los 3.000 pesos. El kilo de acero, pero el de varilla. O sea, el acero de refuerzo estaba alrededor de los 3.000 pesos. Métanle 1.000 pesos más por la mano de obra, que es la figuración, o sea, el corte y la figuración, más las herramientas y todo, estaba alrededor de 4.000 pesos. Hoy en día vale 8.000, subió el doble, porque el acero tú no lo encuentras por menos de 6.000, 7.000 pesos. La mano de obra está en 500, 600 pesos kilo. Y acuérdate que tú te gastas alambre, te gastas una serie de herramientas y máquinas para doblar el acero y eso te vale 300, 400 pesos por kilo. Es decir, que la mano de obra y la manipulación de ese acero te vale alrededor de 1.000 más el precio del kilo del acero neto sin meter transporte y eso. El acero estructural estaba en 8.000 pesos, hoy está en 10.000, 12.000 pesos, también ha subido. Lo cruel del asunto es que en Sincelejo no hay mano de obra calificada para estructura metálica. O sea, una cosa es soldador de rejas, una cosa es soldador de arquerías, soldador de chasis de carro, latoneros, etcétera. Y otra cosa es un soldador que se va a montar a 25 metros de altura, caminar por una viga IPE de 25, 30 centímetros de ancho como un gato y hacer soldaduras a 30 metros de altura. Eso es otra cosa. Esos soldadores expertos en estructura metálica no lo hay aquí, o sea, no son de Sincelejo. Eso hay que traerlos de Montería, de Barranquilla, de Cartagena, de Medellín, etc. Eso incrementa los costos, no solo por la traída, sino que en sí la mano de obra es costosísima. Un soldador de eso se gana 3 millones de pesos mensuales. Métele la prebenda, la salud, pensión, todo ese poco de vaina y se convierte en 5 millones de pesos. Entonces, y tú un edificio de eso debe tener al menos unos 8 o 10 soldadores. Entonces, tírale número a eso. A cómo te sale el kilo manipulado. Esa es la diferencia. Otra cosa es los recursos técnicos que debes tener. Nosotros aquí en nuestro medio, le estoy hablando de Sincelejo, vamos a fundir una placa de 1/10 piso y simplemente contratamos a un mixer que trae una grúa, perdón, que trae una bomba de concreto e impulsa ese concreto a 25, 30 metros de altura y fundimos nuestra plaquita y todo. Alquilamos un malacate, un cabestrante, lo alquilamos por día o lo compramos y sube todo lo que tenemos que subir. Pero acuérdense que la estructura metálica es prefabricada, es decir, nosotros no hacemos los perfiles metálicos. Nosotros compramos los perfiles metálicos, los llevamos a la obra y los izamos, los elevamos con eso. Un perfil IP te puede pesar 500, 600 kilos. Los más gruesos pueden pesar 1 tonelada. Es más, vamos a buscarlos aquí para que ustedes tengan una idea. Perfiles IP, aquí están. ¿Están viendo aquí la hojita esta? Esta. Voy a guardar esto, guardar imagen como. Voy a darle en escritorio IP, exacto. Entonces ahora lo buscamos, lo ampliamos y se ve mejor.
Miren, IP80 kilogramos por metro pesan 6. Es decir, IP600, es decir, está pesando 122.5 kilogramos por metro. Es decir, un perfil de esto que pesa 6 metros, 8 metros, 10 metros, está pesando casi 1 tonelada. Mira, solamente, están viendo acá, ¿verdad? Esto aquí. El cuadrito del perfil es IPE. Sí, señor. Bueno, fíjense, el IPE 600, que es un perfil bastante grueso, está pesando por metro 122 kilos. Un perfil de esto de 6 metros, más 122.5 por 6 metros, está pesando 735 kilos. ¿Cómo vas a subir un perfil de esto a pulso? Esto lo subes con una grúa, una torre grúa. Entonces, fíjate el recurso técnico que debes tener para esto. Es decir, una torre de elevación de carga para esto. Aquí están las dimensiones y todo eso. Por ejemplo, B, aquí está B, tiene 22 centímetros. H, que es lo que marca la referencia, H viene siendo la altura, es de 60 centímetros. Bueno, 600 milímetros, lo mismo. Entonces es un perfil bastante grande, bastante oneroso en estructura, que soporta bastantes momentos y todo. Aquí están todas las características, toda, mire, está en la inercia, centímetros a la 4, 92.091 centímetros a la 4, todo está ahí. Bueno, eso para el que quiera conocer esto, ahí está. Entonces son condiciones que uno tiene que poner para eso. Entonces, repito, las condiciones las marcan ustedes. Comenzamos a hablar de esto, sobre los presupuestos detallados. Hablamos del mercado de recursos, si los recursos son locales, cómo es el acceso, la disponibilidad, el costo, la idoneidad del recurso humano disponible, es decir, la mano de obra, cómo es el acceso al sitio, del tipo de trabajo, si hay que transportar, si no hay que transportar, si hay redes o no hay redes, es decir, hay energía eléctrica o no. Todas las estructuras, todas las obras civiles, métanse en la cabeza esto, todas las obras civiles necesitan corriente eléctrica. Necesitan corriente eléctrica. Cuando ustedes van a construir en zona rural apartada de la civilización donde no hay corriente eléctrica, lo primero que ustedes tienen que buscar es una planta generadora de corriente. ¿Estamos? Planta generadora. Es lo primero que tienen que averiguar. Cómprenla, alquílenla. De acuerdo a lo que ustedes necesitan, hay plantas de 1000 vatios, de 1500, de 2000 vatios. Les pongo en contexto, una plancha de esas que ustedes utilizan para planchar una camisa, gasta 1000 vatios por hora. Es decir, que solamente ustedes enchufan la plancha en una generadora de estas y listo. La planta normalmente la utilizamos ¿para qué? Para iluminación, vibradores de concreto, motobombas, electrobombas y listo. Sobre todo iluminación, cualquier accesorio eléctrico necesita. Entonces, por ejemplo, las iluminaciones, los bombillos y eso pueden quemar 20 vatios, 30 vatios, 40 vatios. Entonces, una planta que genere 1000 vatios, pues puede con 20 bombillos, 25 bombillos, dependiendo de la potencia que tengan. El vibrador de concreto, si mal no estoy, está alrededor de los 200, 300 vatios, o sea que tiene para prender tres vibradores. Las electrobombas ya consumen un poquito más, entonces ustedes tienen que hacer el análisis de carga para saber qué tanto consume qué accesorio y pues de forma igual comprar una planta generadora eléctrica. La pueden comprar diésel o gasolina, ustedes sabrán, de muy buena marca, de regular marca o de las malas marcas, ustedes también sabrán de eso. Lo importante es tener ahí corriente eléctrica. ¿Estamos? Entonces eso es una consideración que hay que tenerla presente porque esto no necesariamente existe en las redes que hay. Las condiciones del sitio de trabajo, si hay instalaciones, si hay vegetación, si hay que hacer demoliciones, cómo es el nivel freático, etc. Y la tasa de interés de mercado es como el TRM, la tasa representativa del mercado, es cómo está el dólar frente al peso o viceversa, en caso tal de el equipo importado que tengamos que pagar en dólares. Fíjense, el dólar está por encima de los 4.000 pesos. Si hicimos el presupuesto hoy y así,
y mañana o pasado mañana sube ese dólar, entonces comenzamos a tener problemas. Y creo que ahí terminamos nosotros esta parte de introductoria, porque hasta ahí terminamos nosotros la clase anterior. ¿Preguntas o dudas? Profesor, una pregunta. Hágale. ¿Cómo se hace, por ejemplo? Yo hago un presupuesto con materiales, o sea, en donde los materiales importados representan un costo considerable en cuanto al porcentaje total de la obra. Bueno, ¿cómo yo calculo o cómo yo preveo, por ejemplo, un alza del dólar? Porque me dio curiosidad, porque escuché una noticia de Federico Gutiérrez que, no sé, Candidato. sí, pero eso no importa ahora, sino que como es que él como que hizo y no sé si mandó a ejecutar una obra con un préstamo en dólares o hizo un presupuesto o una cuestión así y cómo es que le pasó esto que usted acabó de decir ahorita. O sea, tenía o sea, tenía bueno, vamos a centrar la pregunta. ¿Cómo yo puedo tener en cuenta eso al momento de hacer un presupuesto? Bueno, tienes que basarte también en el registro histórico. Hay varias alternativas, pero la respuesta exacta y precisa es no puedes. O sea, nadie en este mundo te puede decir que el dólar va a subir o va a bajar o va a costar tanto en un mes, en 2 meses, en 3 meses o en 4 meses. Eso es algo, es una lotería. Lo que pasa es que tú tienes que tener en cuenta primero cómo es el comportamiento del dólar en los últimos meses. Eso. Mira cómo viene. O sea, el dólar está caro, pero se ha mantenido constante. Fíjate, siempre ronda los 4.000 pesos. Desde hace 6 meses no baja de 4.000, de pronto llega a 3.950, 3.800, vuelve y sube a 4.050, 4.100, pero desde el punto de vista macroeconómico se mantiene constante. Está caro, pero eso no es la respuesta ni es la pregunta, pero se mantiene constante. Segundo, eso siempre lo digo yo en forma jocosa con ustedes para mamarles un poquito gallo. Y es que cuando nosotros tenemos un periódico en la mano, olvídense de Junior, olvídense de las caricaturas y olvídense que el Barcelona goleó al Real Madrid ayer. Miren la parte económica del periódico. Es decir, cuando usted abren El Tiempo, El Espectador, El Meridiano, bueno, El Meridiano tiene sección económica, creo, El Universal o los periódicos de alta circulación en el país, miren la parte económica. O sea, es una cuestión que a mí me enseñaron cuando estudié el posgrado. Que nosotros siempre estamos pendientes de cómo quedó el Junior, de cómo yo leo caricaturas, Calvin y Hobbes, Olafo, etcétera, pero ya uno tiene que dejar esas cosas porque uno está metido en el cuento de la ingeniería. Métanse cómo está la situación económica a nivel local, a nivel nacional y a nivel mundial. Fíjense, Rusia está ahí apuntando sus misiles a Ucrania. Estados Unidos mandó un poco de aparatos de guerra cerquita del Mar Negro y del Mar Caspio por si acaso invade Rusia a Ucrania, se forma la Tercera Guerra Mundial. Es decir, que hay una tensión inherente en estos momentos. La gente, ¿cómo se escuda? Buscando dólares, porque es la moneda de circulación a nivel mundial. Entonces, cuando la gente comienza a adquirir algo, los precios suben. Eso quiere decir que el dólar va a tender a subir si se desata esa guerra. Hay muchos intereses. La gente que tiene y que vende armas quiere que haya guerra. La gente que tiene dólares quiere que el precio suba. Entonces, fíjate que hay muchos intereses, no solamente de parte y parte, sino otros intereses. Entonces, eso, yo diría que el dólar va a tender a subir a 4.200, 4.300 en menos de 6 meses si esto se vuelve el caos que se va a volver. Entonces, tú con este pronóstico, tú dices, bueno, yo voy a pronosticar que el dólar va a estar en 4.200 pesos y simplemente yo baso mi presupuesto de los equipos importados con precios en dólares, a ese mismo precio. Es también otro que te voy a ampliar la respuesta. No solamente el dólar, también sino la inflación. Fíjate, la inflación, cómo viene el comportamiento de la inflación, porque el año pasado la libra de queso estaba en 7.000 pesos y vale 10.000 pesos, 11.000 pesos, fíjate. Es una cuestión jocosa, pero los precios también suben y no solamente los precios a nivel de dólares y equipo importado, sino los precios locales. El cemento, la mano de obra, fíjate, el salario mínimo, hoy corregí yo el precio del valor de la hora que nosotros le pagamos a un trabajador. Te lo puedo mostrar aquí. Fíjate tú, Universidad de Sucre, Civiles 1,
Aquí está el precio mira, el valor de la hora de un trabajador que gana un salario mínimo. Mira, aquí está. El valor de la hora está, el salario mínimo del año 2021 estaba en 908.526 pesos con el subsidio de transporte. Y fíjate cuánto valía la hora. La hora de un trabajador costaba 6.350 pesos con dotación incluida. 6.300 pesos. Mira cuánto vale hoy. Hoy me tomé la molestia de modificarlo al año 2022. 6.350. Mira cuánto vale hoy. Subió 1.000 pesos. 7.352 vale la hora. Porque ya tenemos que el salario básico no es 908.000 pesos, sino 1.000.000 de pesos. Año 2022. Y el subsidio de transporte subió de 114, 115 a 117. Subió, no subió mucho. Pero fíjate que la base del año del salario es 1.000.000 de pesos. Entonces pasó de 6.350 a 7.352. Subió 1.000 pesos. Es decir, esto es la hora del trabajador. Miran cuánto sale el salario de un trabajador, 1.700.000. Estos 720.000 pesos que tú estás pagando, además de los 1.000, del millón, es salud, pensión, liquidaciones, riesgos laborales, toda la serie de parafernalia que tú tienes que pagar. Esto es una clase que vamos a ver nosotros. Mira todo lo que tienes que pagar tú. Seguridad social, liquidaciones de ley, para fiscales, impuestos. Y luego tienes que hacer un esbozo de lo que se llama la dotación. Pantalones, camisas, cascos, botas, gafas. Esto es lo que legalmente tú tienes que pagar. Entonces, no solamente tú tienes que tener en cuenta los precios de los dólares, sino también lo que suben los precios, el IPC, es decir, el índice de los precios al consumidor, porque tú también consumes local, tú compras cemento, compras arena, compras piedra, tienes que pagar trabajadores. Entonces, si tú hiciste un presupuesto el año pasado, por ejemplo, en julio, agosto, y el proyecto se postergó en su inicio y comenzó en enero, acuérdate que los precios son los del año pasado versus los precios de este año. Entonces tú me dices, profesor, pero ajá, ¿qué hacemos nosotros? Pues la verdad, nada. No puedes hacer nada. Tienes que asumir eso como un costo adicional dentro del margen de utilidad. Es decir, si te pensabas ganar el 25%, ya no te ganas el 25%, te ganas el 23%, el 22%, te ganas un poquito menos, porque tienes que asumir eso. Y eso no hay ninguna parte en el mundo que te diga, corrígeme esto por inflación. Ahora, no todo es, digamos, estricto dentro de ese protocolo. Por ejemplo, yo te puedo comentar que yo estuve gestionando unos proyectos con la alcaldía de Sincelejo hace un año, antes de la subida de esos precios del acero, y yo tuve una reunión con los entes de ahí de la alcaldía y pues se planteó la modificación de los precios y se estimó, que los precios tenían que subir del acero. O sea, hubo una variación en esa presupuestación inicial, pero porque el proyecto estaba en etapa de gestión. Es decir, el proyecto todavía no había sido adjudicado, porque ya una vez adjudicado, tú te casas con lo que estás. O sea, si tú dices que eso vale 1.000 millones de pesos, tú tienes que terminarlo en 1.000 millones de pesos si hay inflación y así se desate la Tercera Guerra Mundial. Entonces, la solución es esa. Pero como estamos en etapa, bueno, en el caso particular mío, estábamos en etapa de gestión, o sea, estamos haciendo apenas la presupuestación inicial y todo eso, pues se hizo de esa manera. Pero ya una vez adjudicado el proyecto, no puedes echarte más, no tienes marcha atrás y tienes que ejecutarlo. Y la respuesta entonces para concluir es que si compraste en dólares o tienes que comprar un equipo importado y el dólar subió, tienes que asumir las consecuencias, pagarlo cuanto te vale. Ahora, te voy a comentar una anécdota que me pasó a mí. Yo remodelé una clínica en la Ford, el barrio Ford de Sincelejo. Yo tenía que comprar como 150 metros cuadrados de baldosa. Y yo estuve indagando primero las baldosas. Cuando tú pagas las baldosa de esa de cemento, la referencia era tableta de cemento vibro prensada, BH5 el tamaño del grano, de esa baldosa cuando ustedes van a los centros comerciales, que es una baldosa blanca con punticos negros. Es una baldosa de cemento con los punticos negros, son de granito. Normalmente esas baldosas vienen de 30 por 30 o 33 por 33. Eso es tráfico altísimo. Por eso es que lo ponen en los centros comerciales y en muchas clínicas, porque eso aguanta el tráfico que ustedes quieran. Yo fui a Alfa, al almacenes Alfa, y averigüé cuánto vale la baldosa. La baldosa en ese entonces costaba 45.000 pesos metro cuadrado y demoraba aproximadamente un mes. O sea, ustedes pagaban hoy y llegaba en un mes el envío.
La señorita que me atendió me dijo que esa baldosa era escasa, sobre todo con esa referencia, y pues que tenía que ponerme las pilas. Porque una vez cuando se acabara el stock a nivel nacional, es decir, la cantidad de baldosas a nivel nacional, ellos volvían a producir, pero ya las diferentes producciones no tienen el mismo color, es un poquito más blanco, menos blanco, más amarillo, etcétera. El grano puede variar un poquito. Entonces esa vaina me iba a quedar disfrazada. Yo enseguida me apresuré con la plata del anticipo. Yo compré los 150 metros cuadrados con la boquilla, es decir, el líquido que se le echa entre las baldosas para que quede blanco, y me adelanté y compré eso. En mitad de la obra me llegaron las baldosas, yo todavía no estaba adecuado para colocar las baldosas, y eso fue un dolor de cabeza porque yo tenía que darle manejo a esos 150 metros cuadrados de baldosas en la clínica en la EPS que yo estaba remodelando, y pues me tocó almacenarla en un sitio. Después, cuando ya ese sitio lo iba a utilizar para colocar algo, yo tuve que volver a rodar, pero eso yo lo sabía de antemano. Yo lo que no quería era, primero, que se agotara la cantidad de baldosa, y segundo, que el precio de la baldosa subiera. Entonces yo me adelanté en ese sitio. Eso también es una solución a tu respuesta. Que tú, sabiendo de que el dólar está fluctuando, pues, y tú lo pronosticaste o presupuestaste en X precio, pues cómpralo enseguida. Normalmente uno, cuando compra ese equipo, no te va a llegar inmediatamente. Normalmente los equipos importados te puede llegar un mes, 2 meses, entonces cómpralo enseguida antes que te dé gabela de que eso suba o baje. Eso puedes hacerlo tú. Una alternativa también pasa con el cemento. Les voy a comentar también, cuando hice una obra en Ovejas, la obra me iba a consumir, inicialmente eran 3.600 bolsas de cemento, pero como hubo un adicional, eso se iba a disparar como a 4.000 bolsas de cemento el consumo de ese parque. El cemento estaba en 22.500. Lo habíamos presupuestado nosotros alrededor de 25.000 pesos. El problema era que si yo compraba el cemento aquí en Sincelejo, me cobraban el transporte. Entonces, puesto en Ovejas, me costaba alrededor de 25, 26.000 pesos el cemento. Yo hablé con una ferretería, creo que son 2 ferreterías grandes que hay en Ovejas. Hablé con una de ellas, el Paisa o la Paisa, algo así se llama, el Paisa, si mal no estoy. Yo le dije, bueno, si te pago 1.000 bolsas de cemento enseguida, ¿me la dejas en cuánto? Se la dejo en 22.500 pesos, mucho más barata que en Sincelejo. Y la gabela que tenía con ellos era que yo les pagué los 22.500.000, 22.500.000, o sea, 1.000 bolsas de cemento, 22.500 pesos. Ellos me iban despachando según el consumo que yo tenía promedio diario de cemento, que eran alrededor de unas 100 bolsas, 80 bolsas de cemento, etcétera. O sea, que ellos semanalmente y cada 10 días me llevaban un viaje de 100 o 200 bolsas. Inclusive, ya el transporte, como lo hacían ellos, era irrelevante. Lo que yo necesitaba era que diariamente me pusieran ahí mínimo 50 bolsas de cemento. Entonces yo me mandaba en camioneticas, me mandaban 20, 25, un viaje en la mañana, a la media mañana 25, 30 más, en la tarde me ponían mis 50 bolsas. O sea, ya esa parte del contrato no era relevante para mí. Lo importante es que ellos me surtieran del cemento. 2 cosas, fíjense. Primero, conseguí el cemento barato a 22.500 pesos. Y segundo, no utilicé la bodega para guardar ese cemento. Ustedes saben el bulto que hace 1.000 bolsas de cemento, el volumen que hace 1.000 bolsas de cemento. O sea, la casa que yo arrendé, porque yo arrendé una casa como bodega, la utilicé primero para guardar todo el equipo, segundo para guardar algunos materiales, la varilla. La varilla ocupó bastante espacio, los vidrios de concreto, las bombas, las mangueras, todo eso, las canecas de basura que instalé. Es decir, que yo estaba bastante estrecho de espacio. Si yo metía en esa vivienda, que era la bodega, 1.000 bolsas de cemento, pues me iba a ahogar de espacio. Es decir, me iba a ahogar de tanto espacio, de falta de espacio. Entonces me ahorré 2 cosas. Compré el cemento barato y me ahorré el almacenaje, porque ellos me iban despachando en cemento. Compré cementos Ultracem, me acuerdo yo, que es casi lo mismo que Argos, y ahí está la obra. Entonces, ese consejo se los doy a ustedes también, y en respuesta al que me hizo la pregunta, de que ustedes pueden comprar de forma anticipada. Comprar de forma anticipada, bajas el precio y te ahorras el almacenaje. ¿Qué otra pregunta tienen? Profe, y si el precio del cemento, en el caso
por ejemplo, baja. hoy esté a 24 y mañana esté a 25. Tienes que asumir la pérdida. Ese escenario ustedes siempre lo hacen de forma peyorativa, es decir, siempre me dicen, profe, si el precio sube, ahora les hago una contrapregunta y si el precio baja, ustedes devuelven la plata. Ustedes devuelven la... Espera un momentico que acaba de ocurrir un accidente aquí. Esa contrapregunta siempre la hago yo. O sea, ustedes me preguntan, profe, si el cemento hoy vale 24 y mañana vale 25, 26, ustedes tienen que asumir la pérdida. Acuérdense que en los presupuestos también hay una parte del presupuesto que se llama imprevistos, que es un nicho de costo, es decir, una parte de los costos indirectos, que se llaman imprevistos. Si algo malo ocurre, ustedes tienen ese colchón de seguridad. Lo que pasa es que otra cosa que ustedes deben aprender es no presupuestar de forma estricta. Es decir, ustedes, por ejemplo, el cemento nosotros lo cotizamos en el presupuesto que hice para el parque de ovejas, lo pusimos creo que en 25, 26 mil pesos y nosotros lo compramos en 22,500. Eso no significa de que esos 3,000 pesos de más estén malos, nada de eso. La pregunta es, uno tiene que saber cotizar de acuerdo al promedio del mercado. Por ejemplo, uno normalmente cotiza los presupuestos con lista de precios. La lista de precios es la lista de precios que se le vende al consumidor final, que somos nosotros. ¿Cuánto vale el precio? Lo que pasa con ese precio que ustedes cotizan. Cuando ustedes van a comprar, una cosa es cotizar, otra cosa es comprar. Cuando ustedes cotizan es cuando están elaborando los presupuestos. Ustedes preguntan cuánto vale el cemento, hacen 2 llamadas. Llaman a Comadera, llaman a Inversiones Control no existe, llaman a Supermateriales, llaman a promedio toda la ferretería. ¿Cuánto vale el cemento puesto en ovejas? No, se lo ponemos en 24 pesos, en 24,000 pesos. Listo, 24. Otro en 25, otro en 24,500. Es decir, el precio máximo es 25. El de lista. Coticen es 25. Listo. Cuando ustedes van a comprar, ya ustedes van al almacén en particular ese que les cotizó en 25 o en 24 y le dice, bueno, ven acá, te voy a comprar 2,000 bolsas de cemento. ¿A cómo me las vas a dejar? No, yo les dije 25, pero se lo puedo dejar en 23. Déjamela en 22 y te pago 2,000 bolsas de cemento. 2,000 bolsas de cemento a 22,000 pesos son 44 millones de pesos. Ningún almacén de aquí de Sincelejo recibe 44 millones de pesos en billetes de 50,000 o de 100,000 constante y sonante uno detrás de otro en un día. Métanse eso en la cabeza. Nadie les compra en efectivo, es transferencia, cheque, no sé qué diablo, 1 millón, 2 millones, 44 millones de barras así, tan, nadie. Entonces ellos se le abren los ojos y dicen, claro, te lo dejamos en 22. Pero te lo podemos despachar de 200 en 200. Y ustedes nos dicen, perfecto, no hay problema. Te ahorras el bodegaje. Eso me pasó con un pavimento también que hice en San Rafael, la vía que va de Flor del Monte a San Rafael en Ovejas. Yo compré, era un pavimento de 500 metros lineales, casi 600. Yo no me acuerdo cuánto cemento me gasté. Total es que yo le compré el cemento a un amigo que tiene una empresa de esta, como 5,000 bolsas de cemento, no recuerdo bien. Y ellos me iban despachando el cemento en ¿cómo se llama? En camiones de 200 bultos. 200 bultos de cemento hacen 10 toneladas, que es el camión ese 600, el Ford 600, que es el camión grande ese. Ellos me iban despachando de 200 en 200 una vez por semana. O sea que yo solamente guardaba el cemento del consumo de la semana, no ese poco de cemento, 2,000, 3,000 bolsas de cemento, sino ese cemento. Entonces, fíjate, eso es lo que tú tienes que hacer. Ahora,
Una cosa es que tú cotices el cemento en una parte y de pronto tú después, cuando ya vayas a construir, que tengas la plata en mano, averigües y resulta que el cemento es más barato en otra parte que no habías cotizado. También lo puedes comprar. Eso no es problema. Fíjense ustedes, cuando hice la cuestión del parque en Ovejas, bueno, yo no hice el presupuesto. El enchape de pared, teníamos que enchapar unas paredes. Con enchape normal, el enchape estaba en 70,000 pesos a todo costo. El enchape promedio vale alrededor de 25,000 pesos el enchape, o sea, la baldosa como tal. Tienes que meterle la mano de obra que vale alrededor de 10,000 pesos, ya se sube a 35. En pegante te gastas como unos 8,000 pesos, te gastas 43. En boquilla te gastas como 2,000. La boquilla es la junta, 45, 46. Transporte, alguna cosa te salen 50,000 pesos. Y lo cotizas en 70,000, o sea, te está ganando 20,000 pesos por metro cuadrado, siempre y cuando tú el enchape lo consigas en 25. Fuimos a Barranquilla a comprar una serie de equipos y eso, y averiguamos el enchape. Allá no lo conseguimos en 25, lo conseguimos en 18. Eso sí, tenemos que comprar los 600 metros cuadrados de enchape que nos gastamos ahí. Lo conseguimos en 18,000 pesos, puesto aquí en Sincelejo. No, perdón, puesto no, transportado de Barranquilla acá. El transporte nos costó, no me acuerdo, tenía que buscar la factura. Es decir, que el enchape acabado ya no nos costaba 50, sino como 40, 42, es decir, nos ganamos 8,000 pesos más todavía. Y esa diferencia nos dio 28,000 pesos. Multipliquen 28,000 pesos por los 600 metros cuadrados. Miren la ganancia. ¿Se están dando cuenta? Por comprarlo en Barranquilla. ¿Están viendo aquí la pantallita? Sí, profe. Ese es el negocio. Es que yo, mire, yo, desde que ustedes me conocen a mí, creo que ustedes todos me conocen es a partir de este semestre. Yo no doy clase ni en séptimo, ni en quinto, ni nada, sino desde octavo. Yo les he enseñado a ustedes que construir es un arte, es muy bonito y todo eso, pero la construcción es un negocio. Métanse en la cabeza eso. La construcción es un negocio. Ustedes compran varios materiales baratos, hacen un producto terminado y ojalá ese producto terminado les cueste menos de lo que lo cotizaron. O sea, no estoy diciendo que cotizar elevado es robar, no. Por ejemplo, ¿quién tiene moto? Yo. Pablo. Alvarito te compró motos, eso. Sí, aunque a veces la pago yo a la cuota. Ah, bueno. Perdona que te pregunte, ¿cuánto te costó o cuánto vale tu moto ahora mismo? Bueno, la estoy pagando todavía porque la saqué muy financiada para generar. ¿Cuánto te costó cuando la compraste? Estaba en 9,350,000. Bueno, listo. Esa moto hoy debe costar ¿cuánto? 8. Si la vas a vender usada. Sí. Bueno, 8, 7 por ahí, 7,5. Bueno, y si viene un amigo tuyo, un conocido y dice, te compro la moto, y tú dices, bueno, vale 10. El tipo te dice, te doy 9,800. Tú no la vas a vender porque es más costosa de lo que lo compraste. Obvio que si la vendo. Bueno, estamos ahí. Es un negocio. Eso, tú no estás robando. Es como las camionetas. No estás haciendo nada ilícito. Ahora, mira el otro escenario. Es un amigo tuyo de confianza, entonces, Jesús, trátame suave, que no sé qué. Entonces dice, bueno, yo le estoy pidiendo 8 millones, te la dejo en 7,5. Listo, 7,5. Tú estás vendiéndola por debajo del promedio y él está comprándola bien. O sea, son dos escenarios. O él compra bien o tú vendes bien. Las dos cosas al mismo tiempo no se pueden dar. Si tú la vendes en 8, está bien vendida y mal comprada. Si la compra él en 7, está bien comprada pero mal vendida. Son dos escenarios diferentes. Y eso no quiere decir que ni que esté robando ni él te esté dando por la cabeza. Pero fíjate, eso se debe, así es que estamos trabajando nosotros. O sea, tú tienes que buscar la manera, ojo, eso sí, claro, sin demeritar la calidad, sin detrimento de la calidad. No estamos haciendo porquerías ni nada. Por eso es que ustedes cuando firman un contrato, ustedes también están firmando calidad. ¿Por qué? Porque dentro de los pliegos, dentro de las condiciones de un contrato, les exigen a ustedes un orden y les exigen a ustedes calidad. O sea, estamos hablando de concretos mínimos de 3,000 PSI, los enchapes siempre ustedes describen. Cuando vayamos a ver presupuesto, ustedes se van a dar cuenta que
todos los accesorios, todas las características de los materiales son descritos. Es decir, el cemento tipo Portland con este módulo de finura, etcétera. Los agregados tienen que tener una granulometría adecuada, sobre todo los rellenos tienen que tener una granulometría adecuada, un índice de arena, un proctor modificado de tanto, un porcentaje de compactación, etcétera. Y ustedes van a hacer eso. Porque es que normalmente no te van a decir, tiene que ser el relleno de la cantera de la Espriella que están por La Vega, o tiene que ser material traído de Tolú, o tiene que ser, no. Ningún contrato te dice eso. Te dice material de base tipo vía, tipo Invías. Es decir, tú te vas a la norma de Invías te dice CBR superior a 80%, te dice índice de plasticidad 0, te dice la granulometría, los porcentajes que pasan en los tamices. Es decir, te muestra las características. El material que tú coloques tiene que cumplir con esas características independientemente de donde lo compras. Porque ellos no te dicen de la cantera X, ni Y, ni Z. Tampoco te hablan de marcas de cemento. Ni te hablan de marcas específicas, por ejemplo, de los enchapes, ni nada. Te dicen las características, tipo alfa, tipo corona. Te pueden hablar de marcas en los acabados, sí, pero en la estructura no. Por ejemplo, tú puedes comprar acero Simesa, que es siderúrgica de Medellín S.A., puedes comprar acero Paz de Río, puedes comprar acero Diaco. Ellos no te dicen el acero, simplemente que cumpla con las normas y tanto. Entonces, esas también son condiciones que ustedes tienen que tener presente. ¿Qué otra pregunta? La contrapregunta que yo había hecho era cuando ustedes cotizan el cemento en 25 y baja el cemento y llega a 20. Ustedes no van a devolver la plata. Son más utilidades para ustedes. Estamos. Ese cuento de que los costos indirectos que se llaman administración, utilidades imprevistos se devuelven porque hay una baja en los precios, eso es falso. Eso no se devuelve. Eso queda para ustedes. Es como si compráramos el cemento más barato. Bueno, ¿qué otra pregunta tienen antes de seguir? Bueno, no hay preguntas, seguimos. Vamos a eliminar esto. Vamos a... Bueno, entonces, aquí tenemos la clase número 3, es esta. Esta parte no la hemos visto, ¿verdad? Los precios unitarios, los presupuestos detallados, esa parte no. ¿Estamos compartiendo? Sí. Nadie responde. Bueno, aquí estamos continuando con los presupuestos detallados. Entonces, hay 3 formas de presentar proyectos detallados, presupuestos detallados, perdón, a precios unitarios, a precio global y el estilo de administración delegada. Es decir, es una forma de mostrar, de interactuar, la forma como se muestran los presupuestos detallados. Ya sabemos que hay 3 tipos de presupuestos: globales, esquemáticos o conceptuales, que es el primero; presupuestos preliminares y presupuestos detallados. Ya obviamos los 2 primeros y nos vamos a quedar con el último, que se llama presupuesto detallado. Como ya estamos casados con ese, ahora sí vamos a analizar presupuestos detallados. Entonces, hay 3 formas de mostrar presupuestos detallados: administración delegada, a precio global y a precio unitario. Miércoles, ¿qué hice? Nosotros nos vamos a quedar con presupuestos detallados presentados de forma en análisis de precio unitario, es decir, APU. Sin embargo, existen otras 2, que es a precio global y administración delegada. Entonces, ¿qué es un presupuesto detallado mostrado en forma de precios unitarios? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe presupuestos detallados a precio unitario? No. No, yo no. Bueno. La forma de presupuestar de forma a precio unitario es simple y llanamente relacionar 2 cosas. Relacionar un precio unitario pactado. ¿Qué vamos a pactar nosotros? Los precios unitarios que ustedes tienen: el cemento por bulto, los materiales, la mano de obra por hora, etcétera, versus unas cantidades. ¿Eso qué quiere decir? Que los precios unitarios van a ser fijos.
a lo largo del presupuesto. No hay precio unitario variable. Es decir, ustedes hacen esos precios unitarios con base en todas las características, mano de obra, herramientas y equipos, materiales, transporte, toda esa serie de connotaciones que ustedes averiguan de, por ejemplo, el concreto. Vamos a hacer concreto de 3000 PSI. ¿Cuántas bolsas se colocan en el concreto de 3000 PSI, señor Barragán Mendoza? Bueno, se fue. No me acuerdo ahora mismo, profe. Creo que son... No me digas eso. Yo soy profesor de esto, tengo el doble de la edad tuya y me acuerdo perfectamente. Y yo no hago cemento todos los días. Es más, yo tengo 2 meses está encerrado aquí en mi casa por el COVID, por la pandemia y por todo eso, que no salgo a ningún lado y no hago cemento y yo me sé la dosificación de un concreto de 3000 PSI. Son 7 bolsas de cemento, 0.56 metros cúbicos de arena, 0.84 metros cúbicos de triturado y alrededor de 200 litros de agua. ¿Por qué alrededor de 200 litros de agua? Porque si los agregados vienen húmedos, le bajas la cantidad de agua a 170, 180. Si los agregados vienen demasiado secos, le aumenta la cantidad de agua a 200, 210 litros de agua por metro cúbico. Entonces yo siempre digo el mayor, 200 litros de agua. ¿Qué pasa? Esa es la cantidad de cemento, arena y piedra de una dosificación de 3000 PSI. Te puedo decir la de 4000. Son 364 kilogramos de cemento, 0.67 metros cúbicos de arena, 0.67 metros cúbicos de triturado y alrededor de unos 220 litros de agua. Eso te da 4000 PSI. Como normalmente y en una obra el 80% de la resistencia del concreto es de 3000 PSI, pues ese es el que más me sé. ¿Qué pasa? Cuando tú pactas el precio unitario, tienes que definir cuál es el precio de ese metro cúbico de concreto. Entonces tú averiguas, bueno, ¿cuánto vale el cemento puesto en obra? Vale 25. Listo, 25. Por 7 bolsas de cemento me da que 175,000 pesos. La arena la consigo en 50. Por punto 56 me da 30,000 pesos. Listo, entonces tengo 175 más 30 me da 205. El triturado me vale puesto en obra 90,000 pesos y me gasto más o menos 0.9, es decir, 0.9 por 90 me da 81, más 205 me da 286,000 pesos. Me gasto en herramientas y equipo 10,000 pesos, me gasto alrededor de 300,000 pesos. Y mano de obra me gasto 20,000, 30,000 pesos. Es decir, que el metro cúbico de concreto me está saliendo alrededor de 330, 340,000 pesos. Estoy haciéndolo aquí un ejercicio, no es exacto, no es preciso, pero para que ustedes tengan idea. Es decir, que cuando yo firmo un contrato, yo estipulo ese precio. Yo digo, el precio del concreto de 3000 PSI, 330,000 pesos. Eso lo firmo, lo sello y voy hasta un notario. Es decir, ese precio ya es invariable de ahí en adelante. Ese es el precio con el que yo voy a trabajar. Ese es el precio pactado. Es exacto. Ese es el precio pactado que yo estipulé inicialmente. ¿Estamos? Ahora, ustedes relacionan ese precio unitario pactado versus unas cantidades. Es decir, en el presupuesto son aproximados. ¿Por qué son aproximados? Porque primero, uno de los errores más comunes que hay es que nosotros estamos midiendo sobre un plano en 2 dimensiones, largo y ancho. Y las construcciones realmente son en 3 dimensiones. Entonces, muchas cosas pueden variar entre la medición del plano versus la realidad de la construcción. Eso se da siempre. Otra condición. Cuando ustedes contratan con el ente público, llámese como se llame el ente público, muchas veces existen las adiciones, las modificaciones al diseño, etcétera. Entonces, las modificaciones al diseño siempre traen una variación en las cantidades de obra. Es decir, estas cantidades que estamos hablando aquí. Entonces, muchas veces cuando varían las cantidades, por ejemplo, no son 1,200 metros cúbicos de concreto, sino 1,190, variaron 10. Eso se regula, eso se estipula y por eso se habla de cantidades aproximadas. Pero eso sí, el precio es el que es. Entonces, ustedes fíjense,
Estamos hablando de cantidad. Estamos hablando de precio unitario. Esto me da a mí un precio total. Entonces, concreto, de 3.000 PSI. Estoy haciendo un ejemplo. El precio unitario son 330.000 pesos. Las cantidades son 1.200. Ya ustedes saben que esto es la multiplicación de este por este. Esto da plata, esto da plata y esto da cantidad. Ahí está. Es decir, que en concreto de 3.000 PSI son 396 millones de pesos. Esto es fijo, exacto, pactado, ahí está. Y esto es, digamos, medido, cuantificable, se pueden presentar errores y todo eso. Pero básicamente es esto. Cuando hablamos de estas cantidades que son medidas, hay que mirar el origen de por qué la inexactitud, la imprecisión a la hora de las mediciones. Si la culpa es de nosotros, asumimos las pérdidas. Si la culpa es del ente contratante, pues también las asume. Es decir, ahí tenemos que tener en cuenta muchas cosas. Normalmente los presupuestos con las entidades públicas son dados. Es decir, ellos nos dan el presupuesto dentro de un contrato y simplemente nosotros ejecutamos. Si las cantidades que nosotros ejecutamos son mayores, pues hay es un reajuste, eso es válido, eso siempre se da en los presupuestos y eso no hay ningún problema y eso no va en detrimento de ninguna ley ni va a cambiar nada, simplemente se ajustan los precios. Es más, normalmente dentro de un presupuesto se pueden cambiar cantidades por cantidades, eso se da mucho. Voy a comentar algo. Normalmente en un proyecto que yo ejecuté, también les comenté del parque, el piso de ese parque era en cerámica. Todo el piso del parque era en cerámica. Entonces nosotros tuvimos una reunión con la alcaldía y les pusimos la situación de que si nosotros colocábamos ese piso en cerámica, pues todos los viejitos que iban a hacer ejercicio en el gimnasio ese, tú sabes que los parques tienen unas máquinas. El gimnasio ese, pues iban a caer. Imagínense si llovía. Entonces le propusimos colocar adoquín. Hicimos el presupuesto con adoquín, hicimos el presupuesto de la parte del piso con cerámica y pues había un valor a favor nuestro que lo cambiamos por otro enchape en una pared ahí. Es decir, fíjense, no hicimos nada en contra de la ley, se hizo un acta en donde intervino en la comunidad el contratante, que era la alcaldía de Oveja, el contratista, que era yo, y la interventoría. Entonces, eso se llegó a un mutuo acuerdo. Fíjense, eso no es ningún problema. Después que las partes se pongan de acuerdo, puede haber variación en eso. Entonces, siempre que hacemos eso, hacemos esa parte. Entonces, siempre el precio unitario es pactado y las cantidades, pues, tienen que ser lo más precisas posibles. Eso te da un ítem de costo que se llama concreto por metro cúbico, se llama piso por metro cuadrado, se llama puerta por unidad, cielo raso por metro cuadrado, pintura por metro cuadrado, columna por metro cúbico, muro en concreto por metro cúbico. Es decir, eso es lo que se llama un ítem de costo. Ustedes establecen cuánto vale ese precio unitario y la cantidad de lo que hay. ¿Estamos? Eso es presupuesto detallado a precio unitario. ¿Cómo vamos? Todo claro, profe. Una pregunta antes de seguir. ¿Ustedes ya dieron clase con otras materias? Sí, profe. Sí, ¿Cómo les profe. fue? ¿Hicieron algún tipo de empalme o enseguida comenzaron donde habían dejado? Un recorder, profe, de todo lo que habíamos visto. Bueno, no de todo, de lo último. Bueno, como yo, pero yo el recorder mío fue de media hora. Así igualito, profe, también de media horita todo, profesor. Ok. Bueno, yo una vez me sorprendí porque hay alumnos, yo tenía alumnos de octavo semestre de Civiles 1 y de noveno de Civiles 2 y algunos estaban viendo Física 2 o Física 1, Física no sé qué vaina, que era de tercer semestre. ¿Hay alguno de ustedes así? Esa materia como que queda suelta en el pensum y ustedes la dejan ahí y antes de graduarse es que la van a ver. Entonces, si esa materia es de tercero o segundo, ustedes tienen que verla presencial. ¿Es correcto? Sí, profe, Sí, una profe. materia es de tercero y no abre nada, termina ahí. Por eso es que la gente la deja. Y usted está viendo la hora. No, profe.
Ah, ya. ¿Es física cuál? ¿1 o 2? Dos. Física 2, profe. Física 2 es electromagnetismo. Acá es Química. ondas, profe. Lo que tiene con onda, profe. Ondas y termo. Ah, metieron termo. O sea, condensaron la 2 y la 3 en una sola. Exactamente, Sí. profe. Yo una vez tuve un debate aquí con ustedes. ¿Ustedes saben para qué a un ingeniero civil le sirve la clase de ondas? En física, ¿para qué sirve las clases de ondas? Se los voy a decir claro y pelado. No sirve para absolutamente nada. Es Ahora una una manera pérdida de de- demostrar unas fórmulas ahí más complicadas y ya. Yo te hago una pregunta. Tú vas a ser ingeniero civil. ¿Qué carajo te importa a ti demostrar una fórmula? ¿Para qué? Ese tema, yo no entiendo a los profesores por qué ponen demostración de fórmula. Eso no sirve para nada. ¿Quién va a demostrar una fórmula en su vida profesional como ingeniero civil? Profe, y esa materia tiene un poco gente que ha repetido. No, es que me imagino, es que Digo esas son las los materias. profesores que la dan son bien pesados, profe. Mira, a ver, lo que es matemática, física, cálculo, son las materias propicias para terciariarlas. Esas son las materias cuchillas que todo el mundo odia a los profesores, etcétera. Eso no es para eso. O sea, está bien que uno sepa matemática, física y eso, pero ondas. Eso lo critico yo siempre y lo voy a criticar y que me refute eso desde el punto de vista profesional y se lo digo yo que soy ingeniero civil. Eso no sirve para nada. Es más, yo creo que ni los diseñadores estructurales utilizan las ondas para nada, porque ya eso viene en catálogo, la cuestión de el coeficiente ese A sub A, que es el del coeficiente sísmico, de acuerdo a la ciudad. ¿Se acuerdan de eso? Sí, eso lo dimos nosotros, amigo. Que de acuerdo al riesgo sísmico del país, de la zona, hay un coeficiente que se llama A mayúscula, A minúscula. Es un coeficiente que arroja el sector o la ciudad y uno esa cosita, ese coeficiente lo mete en una fórmula y te halla la fuerza horizontal que apunta en el pórtico. Esa es la fuerza sísmica, que es una fuerza horizontal. Ya, ¿para qué ondas? Profe, a lo mejor será para hacer algún tipo de investigación, alguien que esté especializado en cosas así de suelo, en terremotos y cosas de esas, Por supongo. eso, pero el que se vaya a especializar que lo vea, no lo ven en Bueno, no son pregado. electivas. Sí, eso tiene que ser una electiva y eso. No. Bueno. Seguimos aquí con precio global. Ojo, no es presupuesto global, es a precio global. Es diferente. No vayan a confundir las dos cosas. Entonces, hay 3 formas de presentarlo. Llave en mano, que se llama turnkey, diseño, construcción, design, build y concesión. Llave en mano estos presupuestos globales no especifican cantidades. Es decir, usted, de acuerdo a su bagaje, de acuerdo a su experiencia, usted simplemente pone un monto. Cuando habla de llave en mano y diseño y construcción, usted habla de un monto. Llave en mano es un presupuesto que usted dice, bueno, yo te hago la casa, por ejemplo, remitámonos al ejemplo este. Acá, esta casa vale 450. Ahí no tienes cantidades, no tienes nada. Tú dices, bueno, yo te la hago en 500 barras. Tú dices, yo te la hago en 500 barras. No es una exageración, es un riesgo, porque al no tener cantidades, al no desglosar las cantidades, tú te puedes clavar. No es lo mismo tener un presupuesto que tú sabes cuánto me gasto en cemento, cuánto me gasto en arena, cuánto me gasto en piedra, en techo, en pintura, Tú dices, bueno, son tanto. Acá no, acá tú cierras los ojos según tu experiencia, según tu conocimiento, y tú dices, bueno, yo hago eso en 500 millones de pesos. Es un riesgo. Eso se llama llave en mano, y es así, tal cual como se lo estoy describiendo. ¿Cuánto me hace esta casa? Te la hago en tanto, aquí está la plata. Fuera, y listo. No más. Diseño y construcción, la misma persona que construye es la misma persona que diseña. Eso aquí en Colombia no funciona. Si hay corrupción construyendo, imagínense la corrupción diseñando también. Entonces todas las obras se caen. Entonces al menos el diseño lo hace una persona y el que construye es otra persona. Entonces estamos haciendo eso de esta manera en donde se diseña y se construye a la vez. Es decir, el mismo contratista hace las dos cosas. Es un tipo de presupuesto global. Y la concesión es una modalidad
de contratación en donde el Estado no construye directamente, sino que busca a un tercero para que construya, mantenga y usufructúe el bien. Estamos acostumbrados a hablar de concesión a nivel de vías. Las concesiones existen también en edificios, en servicios y todo. Entonces, ¿en qué aspecto las concesiones funcionan? El Estado quiere mejorar la comunicación entre Sincelejo y Corozal. Estaba una vía simple, sencilla, de una sola calzada, 2 carriles, y pues había una alta accidentalidad, un flujo vehicular de 5.000 vehículos promedio por día, etcétera. Entonces, vamos a hacer una doble calzada. Como nuestro querido Estado es pobre, ellos dicen, vamos a hacerlo a través de concesión. Bueno, listo. Entonces, el concesionario se llama Autopistas de la Sabana y dice, yo hago la vía. Me demoro 2 años haciéndola y yo cobro el peaje durante 20, 30 años. Listo. Se hace una proyección de los vehículos, del tránsito promedio diario. Ustedes saben que el tránsito promedio diario hay que tener en cuenta los vehículos que pasan tradicionalmente por ahí, el flujo vehicular atraído por la innovación de una doble calzada. En fin, hacen toda una serie de aforos, de medidas y dicen, bueno, en promedio va a ser de 5.000 vehículos por día. En promedio van a pagar 5.000 pesos, multiplique, hacen las extrapolaciones, hacen los análisis económicos y listo. Ese va a ser el precio del peaje y todo eso. Y usted va a cobrar los peajes durante 20 años, la autopista de la Sabana. Eso no quiere decir que en el lapso de los 20 años usted va a entregar una vía totalmente deteriorada. No, tiene que entregar la vía en un 90 o un 95% de calidad de lo que se estipuló. Para eso se dejan unos contratos. Y la vía tiene que hacérsele mantenimiento periódico. Es decir, siempre tiene que estar 1A y por eso es que las vías concesionadas normalmente el peaje es costoso, porque las vías están en perfecto estado porque las administra un privado, no el Estado, a través de el Estado como tal, sino un privado. Entonces el privado tiene que tener la vía en perfecto estado. Eso es lo que es una concesión. Hay otro escenario también donde hay concesión, por ejemplo, la administración del servicio de energía, del servicio de agua. Ustedes saben que la energía, si mal no estoy, es Afinia. El agua es Veolia o es lo contrario. ¿Veolia es el agua o es la luz? El agua, profe. Bueno, entonces el acueducto, el sistema de agua, el suministro de agua potable aquí en Sincelejo lo administra Veolia. Ustedes dirán, profe, pero ahí cómo Veolia gana plata. Pues Veolia cobra el recibo. Así de sencillo. Claro, no todo lo que ustedes paguen en agua va a ser para Veolia. Una parte es para el Estado, otra parte es para la alcaldía, una parte para una parte para el otro, y Veolia usufructúa una parte de él. ¿Qué le toca a Veolia? Administrar el suministro de agua, mantenimiento de las tuberías, ampliación de las redes, todo eso se deja estipulado en un contrato. Lo mismo pasa con el de la luz, que es Afinia. También coge la energía, hace mantenimiento, etcétera. Hay que colocar postería, hay que mejorar la calidad de la luz, etcétera. Y eso es lo que está haciendo. Eso es lo que se llama un concesionario. No solamente es vías, acueducto, alcantarillado, edificios, todo se puede a través de concesión. Es decir, el Estado no pone un peso, sino que se lo deja a un tercero privado que lo haga y usufructúe cobrando una tarifa. La tarifa puede ser a través de un servicio con un recibo o un peaje, así de simple. Eso es lo que es concesión. Bueno, damos por terminado esta parte. Perdón, falta administración delegada. Administración delegada es la parte de presupuestación en donde el contratante ejecuta la obra directamente, pero no asume ningún tipo de costo. Es decir, solamente va a gestionar y a administrar los recursos y los insumos y no va a costear ningún tipo de costo. Por eso aquí los costos son reembolsables. Es decir, a usted lo contratan para hacer un edificio, usted habla con el dueño del edificio, el edificio vale 2.000 millones de pesos y usted dice, bueno, yo te cobro el 10%, 200 millones de pesos por solamente administrar la obra. ¿Qué son sus funciones? Administrar la obra, gestionar y dirigir la mano de obra, gestionar la compra de los materiales, el pago de las nóminas, el pago y alquiler de los equipos. Es decir, todo lo de la obra, lo único que usted no va a hacer es sacar plata de su bolsillo para comprar algo.
Por eso aquí, si usted incurre en algún costo o compra de algo, tienen que ser reembolsables. Normalmente lo puse yo aquí un estipulado de un 10%. Esto puede ser menos, puede ser más. Eso depende también del valor de la obra, de la magnitud de la obra. Y simplemente eso es una forma de presupuestación que se llama administración delegada. Bueno, aquí hablamos de los imprevistos, utilidades y administración. Estos son los famosos costos indirectos. Ya hablando en una... No quiero hablar de esto todavía. Omitan lo que les dije. Vamos a omitir esto. Esto no debe ir ahí. Esto debe ir acá. Ahora sí. Entonces, las clases de costos en un proyecto de construcción son dos, directos e indirectos. Ahora sí, podemos hablar de ellos. Digamos que los costos directos son los que directamente relacionados con el ítem de costo. Es decir, todo lo que se necesita para hacer este precio unitario. ¿Qué necesita hacer para usted hacer un precio unitario? Depende del tipo, depende del ítem de costo. ¿Cómo así? Si usted va a hacer concreto, necesita cemento, arena y piedra, agua, herramientas y equipos, la mezcladora y eso. Si usted va a hacer un metro cuadrado de pintura, ¿qué necesita? Necesita la pintura, necesita brochas, necesita lija, necesita rodillo y necesita la persona que lo va a hacer. Si usted va a hacer un cielo raso, usted necesita toda la estructura esa en acero inoxidable, necesita el drywall como tal, la lámina de drywall, necesita los tornillos, necesita la pintura, la lija, la masilla y toda esa serie de la cinta esa de enmascarar para hacerlo. Si usted va a colocar un metro cuadrado de enchape de piso, usted necesita el enchape como tal, necesita el pegante, necesita la boquilla, necesita la herramienta que puede ser un palustre, una llana ranurada o un martillo de caucho, necesita la persona que lo va a hacer. Esos son los costos directos. Y los costos indirectos, que es lo que estamos viendo aquí, son estos costos que están aquí. Por eso es que yo esto no lo debía colocar aquí, sino acá. Vamos a quitarlo de aquí. No sé por qué los coloqué ahí. Vamos a colocarlos acá. Esto sí. Ahí está bien. Vamos a colocar este en mayúsculas. Administración. Estos son los costos indirectos. Los imprevistos, que es una valoración de la incertidumbre. Siempre. Es decir, los costos indirectos son iguales a un porcentaje de los costos directos. Entonces, fíjense cómo vamos hilvanando nosotros esto. ¿En qué sentido? Nosotros hacemos los costos directos aquí, a precio unitario. Es decir, nosotros elaboramos el esquema de darle un precio a un ítem de costo, lo multiplicamos por unas cantidades y nos da lo que es el precio unitario, es decir, el costo directo. Columna, metro cuadrado de enchape, pintura, cielo raso, ese es el costo directo. ¿Cómo hallamos nosotros el costo indirecto para completar lo que es el presupuesto? Hallamos todos los costos directos, le sacamos un porcentaje a esos costos directos y nos da los costos indirectos. Es decir, estos son los costos indirectos, los imprevistos, las utilidades y la administración. Es como un factor de seguridad, profe. Sí, señor, correcto. Los imprevistos es que es el colchón de seguridad. Ojo, no lo demás. Lo que es el imprevisto, vamos a ponerlo aquí, es un colchón de seguridad. Punto. ¿Por qué? El cemento sube. Si llovió, fíjate, si llovió, hubo un derrumbe, tenías que llevar el cemento hoy, llovió, no lo pudiste llevar, lo llevaste mañana, la gente se quedó allá cruzada de brazos, tuviste que pagar el día de nómina y no trabajó. Todo eso es un imprevisto. Fundiste un pedazo de placa o fundiste un pavimento y se llovió y se te dañaron 20 metros cuadrados de concreto, se te lavó el concreto, eso no sirve, lo perdiste, eso es un imprevisto. Es un porcentaje. Son un porcentaje sobre el costo directo. Ahí está la definición. Es un colchón, pero aquí está, ¿ve? Son un colchón de seguridad. Vamos a ponerlo aquí.
por si acaso los precios suben. Vamos a quitar esto entonces porque ya lo había puesto allá. Entonces, eso es lo que es el imprevisto. Las utilidades, deseo de rentabilidad sobre el mercado. Es decir, lo que te quieres ganar. Lo que te quieres ganar, así de simple. Otro porcentaje de esto. Y la administración son todos los otros costos. La gasolina de tu carro para ir a la obra, el pago de la residente o del residente en la obra, el alquiler de la casa para guardar los materiales, el pago de los bodegueros, el pago de la energía que te gaste. Todo eso son costos administrativos, fíjate. Todo eso son costos administrativos. Tuviste que comprar, normalmente para los contratos te piden pólizas de seguro, esos son costos administrativos. Normalmente tú tienes que contratar un CISO, es seguridad industrial y salud ocupacional, es decir, la persona que está en la obra velando por la seguridad de los trabajadores, eso sale de los costos administrativos. Si tú pagas residente ya de acabado, costo administrativo. Tú tienes que gastar energía en el edificio en la hora que estás haciendo, costo administrativo. Entonces, fíjate, todos esos costos los pone la parte de administración. Normalmente estos costos indirectos están alrededor del 20, 25, 30% de los costos directos. Entonces, si tú haces todo el esquema de los costos directos, te da 100 millones de pesos, los costos indirectos están oscilando entre 20, 25, 30%, significa 20, 25, 30 millones de pesos. Les voy a mostrar el presupuesto del parque. Yo se lo he mostrado ya varias veces. Se lo voy a mostrar otra vez. Para que ustedes vean de cuánto fue el costo. ¿Cómo está? Contratos. Esto está Parque Ovejas, creo. Parque Ovejas, aquí está. Proyecto Parque. Presupuesto. Presupuesto general, ahí está. Este es el presupuesto del parque. Inicialmente costó 1.100 millones de pesos, algo así. Ahí está. Aquí están todos los ítems de costo, limpieza y descapote. Más atrás están los análisis de presión unitaria y todo eso. Esto es lo que es un presupuesto. Entonces, al final del presupuesto dice costo directo. Mire, aquí está. Total costo directo, 775 millones de pesos. La interventoría no, porque como es un proyecto público, el presupuesto va completo. Obra y presupuesto y interventoría. La interventoría no la pueden colocar porque eso no lo hice yo, solo hizo la interventoría. El PGIO es el plan de gestión. Ya les digo que es el PGIO. Profe, una pregunta. Dame 30 segundos. Plan de gestión integral de obra. Dime. Con respecto a esos porcentajes de administración, imprevisto y utilidad, ¿cómo sabe uno exactamente qué porcentaje utilizar? Ya te respondo eso. Ya te respondo eso. Dame un minuto para explicar esta parte y luego te respondo la pregunta. Entonces, se le estoy mostrando lo que es un presupuesto en la forma. Todavía no lo hemos hecho. Aquí están los costos directos. Es muy chico. 775 millones de pesos. El PGIO es el plan de gestión, siempre se me olvida esa vaina. Plan de gestión integral de obra. Es todo el manejo ambiental y muchas cosas que hay que hacerlo, vale esto. El certificado RETIE es el certificado que ustedes expiden a través de Electrocosta, es decir, ahora es Afinia para la cuestión de la energía, para que le certifiquen todas las instalaciones eléctricas que se hicieron ahí. Nosotros colocamos poste, no colocamos transformador, pero sí de postería, luminaria y todo eso, y ese certificado vale esto. Fíjense, aquí está lo concerniente a la pregunta. Administración, 24%. Imprevistos, 3%. Utilidad, 5%. Esto suma 32%. O sea, el total de AUI, IUA o IAUI, como ustedes lo mencionen, es el 32%. Es decir, que los costos indirectos son de 248 millones de pesos. El costo total del proyecto es 1.122. Tienen que restarle la interventoría que vale 81 aquí. Entonces, total que la obra vale 1.122 menos 81 es 1.040. 60 y 22, sí, 1.040 millones de pesos. Ese es el contrato de nosotros. Ahora,
Aquí está el contrato. Obra. Contrato. Aquí debe estar el valor del contrato. Aquí está, mírenlo. ¿Sí lo ven? Esta es la obra civil. 1.040 millones de pesos, 816. Ese fue el valor que se hizo. Claro, ese parque terminó costando 300 millones de pesos más porque hubo unos adicionales. Hubo que hacer unas barandas, hubo que hacer una reja para cerrar el parque. Se tuvo que hacer una modificación arquitectónica porque había una pared que quedaba como de 4 metros de alto. Entonces las personas que vivían enfrente decían, nosotros nos levantamos y lo único que vemos es una pared. Entonces ellos se quejaron, hubo una modificación tanto arquitectónica como estructural. Entonces esa pared que tenía 4 metros de alto se bajó y se pusieron unas escalas para que la gente que de esa calle cuando viera el parque no vieran una pared sino el parque. Entonces tuvo que bajarse, hubo más excavación y todo, pero eso está bien, eso la comunidad quedó contenta y todo eso. Entonces esto es lo que ustedes necesitaban conocer del porcentaje de administración. Esto viene estipulado, esto no lo hacen ustedes, esto viene así directamente de la alcaldía y eso lo hacen ellos. Ahora bien, la pregunta que me hicieron acerca de cómo sabe uno cuál es el porcentaje de costos indirectos cuando uno hace ya el presupuesto como tal. Depende de 2 cosas o de 3 cosas. Primero, de la experiencia que tengas. No es que entre más experiencia más vale, no. La experiencia es para descubrir cuál es el mejor porcentaje, primero. Segundo, depende de la magnitud del proyecto. Ojo, magnitud, es decir, la envergadura que tenga el proyecto. Y tercero, el tipo de proyecto. No es lo mismo un proyecto de cero, no es lo mismo un proyecto de remodelación que ya tú coges cosas que han hecho otras personas, y no es lo mismo hacer un pavimento que hacer una estructura. No es lo mismo hacer un parque que hacer un edificio en altura. Miren esta connotación. Cuando tú estás haciendo un edificio, tú estás construyendo en altura, o sea, tú estás subiendo en la altura. Eso tiene inherentemente un peligro, es decir, ciertos riesgos físicos para los trabajadores. Cuando tú estás haciendo un parque, tú estás haciendo obra horizontal. Cuando tú estás haciendo pavimento, tú estás haciendo obra horizontal. No hay riesgos. O sea, no hay ninguno que se te vaya a tirar de un 5º piso. Bueno, el que se quiera matar, se mata, así sea en la calle, pero a eso me refiero. O sea, la peligrosidad no es la misma de un edificio de 20 pisos que hacer un parque. Las obras más sencillas del mundo son los pavimentos. ¿Por qué? Porque es coger concreto y vaciarlo. No más. Es más, ustedes ven un pavimento rígido, lo que tiene son 5 ítems. Excavación, relleno, concreto, acero, ¿ya? ¿Qué más tiene un pavimento? Dentro del APU del concreto puede estar la junta y puede estar la rotura de la junta y puede estar la colocación del backer rod y de la Sikaflex. Si no, te lo pones por aparte, te lo colocan por metro lineal. Entonces tiene excavación, relleno, concreto, acero y juntas. No tiene más. 5 ítems. Y la obra la haces a nivel, es decir, el concreto ni siquiera es bombeado. El concreto, el mixer abre la canaleta de atrás y funde enseguida. ¿Qué vas a inventar ahí? Pero funde un edificio y funde una placa a un 8º piso. Tienes que subir concreto. Entonces, fíjense, no es lo mismo hacer eso, no es lo mismo el riesgo inherente de eso a un pavimento. No es lo mismo hacer un parque que hacer un edificio. Entonces, eso te va estipulando a ti que ya hay un grado mayor de incertidumbre en un edificio, un colchón de seguridad mayor, y pues entonces amerita de que el AUI, es decir, la parte de imprevisto, sea un poquito elevado. ¿Por qué la magnitud del proyecto? Hablemos tácitamente. Muchas personas creen que siempre el AUI va a ser del 25%. 25%, 25% y 25%. Si tú me hablas a mí de una casa de 2 pisos que vale 300, 400 millones de pesos, es lógico pensar en un AUI del 25%. Es decir, los costos directos están en 300 millones, el 25% de 300 millones son 75, entonces la casa vale 375 millones de pesos. Eso es más que lógico. Los costos directos valen 400 millones,
el 25% da 100, entonces la casa vale 500 millones de pesos. Eso es dicho y hecho, no hay problema. Pero tú vas a hacer el centro comercial Guacarí. Vale 50.000 millones de pesos. ¿Sabes cuánto es el 25% de 50.000? Tienen el número. El 25% de 50 millones, imagínense. O sea, ustedes se van a ganar 12.500 millones de pesos. Que es el 25%. 12.500 millones de pesos. O sea, el proyecto va a costar 62.500 millones de pesos porque ustedes se van a ganar el 25%. Por eso es que yo digo, la magnitud del proyecto también amerita el costo los costos indirectos. Es decir, un proyecto tan grande como un centro comercial, ustedes no pueden esperar ganarse un 25%, a lo sumo el 10%. A lo sumo. Estamos hablando de imprevistos 2%, administración el 6, el 7 y utilidades el 1, el 2. Es más, yo les voy a mostrar aquí un presupuesto de una obra que hice hace muchos años en Salud Total. Yo he hecho 2 obras en Salud Total. La primera fue una remodelación para la colocación de unas obras hidrosanitarias. Salud Total aquí. Salud Total 2012. Creo que aquí está el presupuesto. Presupuesto. No tengo el presupuesto aquí. Gastos, creo que es este. No. Déjenme un momentico. Ahí estaban hablando de un AUI del 12% apenas, algo así. Déjenme, yo les busco bien eso. Cotización, impermeabilización, terminación de obra. Mire, aquí está. Mire el AUI, 10%. Ellos estipularon eso. O sea, la gente de Salud Total me dijo, el AUI tiene que ser del 10%. Nosotros no pagamos más del 10%. Y así se fue. 10%, costo directo 45%, AUI 10% y el costo de una de las obras costó 50%. Esta obra fue cotización, terminación de trabajo, obras pendientes que dejó el contratista anterior, arreglo de fachada, etcétera, porque el contrato total fue como de 200 millones. Fueron varios contratos de esto. Aquí está terminación de detalles, impermeabilización, cotización definitiva, es decir, hubo varios, en total fueron 250 millones de pesos. Fíjense, ese es el AUI de Salud Total, el que maneja, del 10%. Entonces, eso depende del tipo de obra, de la magnitud de la obra, del sitio donde tú vas a hacer la obra, es decir, depende de varias connotaciones. Cuando ustedes van a presupuestar a nivel público, pues básicamente ya viene estipulado la plantilla, digámoslo así, de lo que es el AUI. Pero cuando ustedes van a generar el presupuesto, la recomendación que yo les doy es tengan en cuenta la dificultad, la zona donde queda, el tipo de obra, la magnitud de obra y ustedes conjeturan eso. Eso también se lo da la experiencia. ¿Por qué hablé de remodelaciones y de tipo de obra? Porque las remodelaciones normalmente hay algo inherente ya hecho, es decir, hay algo que ya está hecho. Cuando ustedes van a remodelar, sobre todo edificios viejos, ustedes se van a encontrar con muchas sorpresas. Y se los digo de experiencia propia. Ustedes van a encontrarse, por ejemplo, están tumbando una pared que en los planos no aparece sino pared y ustedes están tumbando una pared, resulta que hay un tubo ahí, se rompió el agua y hay una inundación porque ustedes rompieron un tubo. Eso es un imprevisto. Entonces, cuando sean remodelaciones, aumenten esa parte de los imprevistos bastante, porque ustedes no saben qué se van a encontrar, sobre todo cuando remodelan casas viejas. Bueno. ¿Otra pregunta? Bueno, entonces los costos indirectos, pues esto lo vamos a centrar. Los costos indirectos siempre es un porcentaje de los costos directos. De los costos directos normalmente, vamos a estipularlos aquí también. Vamos a colocar aquí para que ustedes sepan cuáles son esos costos
Estos costos aquí son los materiales. Materiales. Mano de obra. Herramientas y equipos. Esos son los costos directos. Muchas personas colocan el transporte. Yo les voy a enseñar a camuflajear el transporte dentro de un ítem de costo para no expresarlo de forma así de forma explícita, porque no es lo que se debe hacer, porque los costos directos, si nos vamos a lo técnico, a lo académico, los costos directos son estos tres: materiales, mano de obra, herramientas, equipos, no hay más. Y los imprevistos son estos tres. Entonces ustedes suman todos los materiales y todos los costos directos, el ítem de costo te da los costos directos. Le sacas el porcentaje a la suma de todo y te da los costos indirectos. Esto es lo que debemos hacer. Entonces, vamos a definir, son las 3:46, vamos a definir qué es un análisis de precio unitario, es decir, vamos a hallar este precio unitario pactado. ¿Cómo lo hallamos? A través de lo que se llama un AUI, análisis de precios unitarios. Es la forma de hacer congruente dos cosas: la identificación del nicho ese de la valoración de un ítem de costo que se hace sobre obra, un plano. ¿Qué es un ítem de costo? Son todos los costos desglosados que van a aparecer en un presupuesto. ¿Cuáles son esos costos desglosados en un presupuesto? Todos los que yo les estoy mostrando aquí. Estos ítems de costos, desde un principio, son estos: limpieza y descapote de terreno, unidad metro cuadrado. Están viendo acá, ¿verdad? Vamos a ampliar un poquito. Localización, replanteo topográfico, mes. Demolición de elementos en concreto, metro lineal. Estructuras en concreto, construcción de pared, muro, tipo 1 en concreto de 3.000 PSI, metro cúbico, tanto. Machones de confinamiento, es decir, las columnetas, cárcamo, esto. ¿Esto de dónde sale? ¿Esto de dónde sale? Acuérdense de lo que se llama WS. Eso creo que lo hemos hablado en algún instante. Eso es Works Take Structure. Esto se llama estructura de segregación del proyecto, en español. Estructura de desagregación del proyecto o del trabajo. En español, en inglés. ¿Eso qué significa? Significa desglosar, romper de lo más complejo a lo más simple. Proyecto. Un ejemplo, proyecto. Lo rompemos en pedacitos. Tenemos aquí entonces obra civil. Tenemos aquí eléctrico. Tenemos aquí aires acondicionados. Aires acondicionados, listo. Seguimos rompiendo. Rompemos la parte, fíjense. Digamos que este es el nivel 1. Este es el nivel 2. Primer nivel, todo el proyecto. Obra civil, todo. Obra, un proyecto, edificio de apartamentos. El nivel 2, lo rompemos. Obra civil, parte eléctrica, aires acondicionados. Estoy poniendo un ejemplo. Rompemos, nivel 3. Es decir, desagregamos el proyecto, nivel 3. La obra civil, cimentación, estructura, mampostería, acabados. Instalaciones hidrosanitarias. Vamos a insertar aquí uno, insertar. Acabados. Listo. Vamos a quedarnos con este. Mampostería, estructura, cimentación. Fíjense ustedes aquí, este es el nivel 1. Nivel 2, nivel 3. Nivel 4. Inserten aquí, inserten acá,
Cimentación, zapatas, podemos hablar de solado, zapatas, vigas, cimientos. Fíjense, estamos desagregando la cimentación. La parte de estructura, aquí la desagregamos, columna, placa, vigas, si hay algunas vigas por ahí. Listo. La mampostería, muros, pañete, plantillas, etcétera. Fíjense, esto es lo que se llama estructura de desagregación del trabajo. Esto nos ayuda a nosotros a identificar el ítem de costo. ¿Cuál ítem de costo? Que los machones de confinamiento por muro nos identifica también el acero de refuerzo y eso. Ahora, la unidad, ¿de dónde carajo sale? ¿De dónde salen las unidades? Voy a dejar de presentar. ¿De dónde salen las unidades? En un ítem de costo. Simple y sencillo, sale del sentido común. Las unidades, normalmente nos basamos en las 3 dimensiones, largo, ancho y espesor. Cuando una de las 3 unidades, de las 3 dimensiones, prepondera sobre las otras 2, se considera lineal. Ejemplo, sardinel, bordillo, tubería. Un bordillo tiene 1400 metros lineales de largo. El ancho de un bordillo son 15 centímetros, el alto son 50 centímetros, pero tiene 1200 metros de largo. ¿Cuál es la dimensión de las 3 que prepondera? La longitud. Metro lineal. Eso no le busquen más nada. Metro lineal. Pintura. Las dimensiones de la pintura. Vas a pintar una pared de 20 metros de largo por 4 metros de alto. ¿Cuál es el espesor de la pintura? 1 milímetro. ¿Cuáles son las dimensiones o la dimensión que prepondera? El largo y el ancho, metro cuadrado. Nadie va a hacer pintura por metro cúbico porque el espesor es ínfimo. Lo mismo el pañete. Pañete de 20 metros lineales por 4 metros de alto y el espesor son 2 centímetros, preponderan 2 dimensiones, es decir, área, metro cuadrado. Cuando las 3 dimensiones preponderan, es decir, vas a fundir una zapata, 4 metros de lado, 3 metros de ancho, 85 centímetros de espesor, ahí las 3 dimensiones son como que muy parecidas, prepondera las 3, es decir, metro cúbico. Cuando tienes una mezcolanza de varias cosas, de varias actividades, en donde es difícil identificar esto que le acabo de decir, normalmente uno lo cuantifica de forma global. Es decir, vas a hacer un baño, no vas a especificar cuánto de enchape, cuánto de sanitario, ni nada, sino simplemente el baño como tal. Tiene pared por metro cuadrado, colocación de las baterías sanitarias por unidad, cielo raso por metro cuadrado, de pronto las zapatas por metro cúbico. Entonces ahí hay varias cantidades con diferentes unidades. Lo normal es que la identifiques de forma global. Y por último, tenemos la unidad. Es decir, cuando ustedes suministran normalmente algo, se cuantifica por unidad. ¿En qué sentido? Por ejemplo, las puertas. Las puertas se cuantifican por unidad. Ninguno de nosotros hace puertas. Nosotros contratamos a alguien que nos haga las puertas y nosotros colocamos una unidad de puerta. Suministro e instalación de aires acondicionados. ¿Quién de nosotros hace aire acondicionado? Nadie. Nosotros compramos el aire acondicionado en el Costo o en la Olímpica o en el Éxito y lo instalamos. Eso es una unidad. Unidad 1. Puerta, suministros, lavamanos, sanitarios, toma corrientes. Normalmente siempre es por unidad. Luminarias, bombillos, todo eso es por unidad. Fíjense, entonces normalmente hemos tipificado 5 tipos de unidades: metro lineal, metro cuadrado, metro cúbico, unidad y global. Esas son las 5 unidades básicas con las que se hace un presupuesto. Miremos aquí a ver. Vamos a buscar una de unidad aquí para ver si la encontramos. Unidad. Miren aquí, vean. Suministro, fíjense lo que les dije. Normalmente los suministros son por unidad. Suministro de instalación de tubo metálico, IMC Conduit. Fabricación de registro, suministro e instalación de tablero de control. Nosotros no hacemos los tableros de control, lo compramos y lo instalamos. Eso es una unidad. Los sanitarios, aquí no hay baños porque era un parque.
pero normalmente los baños, lo que es sanitario, lavamanos, la grifería, todo eso es por unidad. Ahí tenemos unidad de instalación de canecas de basura. Aquí yo me clavé. ¿Sabes cuánto me costó esto en Barranquilla? Me costó casi 600.000 pesos una sola, sin meter transporte y sin meter la instalación. Y aquí me la cotizaron en 527. Esto está malo. Las canecas esas de acero inoxidable que son batientes. Pero bueno. Y listo. Eso es lo que es la introducción a lo que es un análisis de precio unitario. Hacer congruente estas dos cosas, la valoración del ítem de costo y normalmente de los insumos y materiales que tenemos disponibles en el mercado, relacionando esa valoración de ítem de costo. Es decir, como el ejemplo que les puse anteriormente, el concreto que tiene, primero identificar el concreto por unidad. La unidad del concreto es metro cúbico. Valoramos ahí el ítem de costo, es decir, le damos ese ítem de costo, metro cúbico. Ahora, ¿cuáles son los insumos y recursos disponibles? Mano de obra, cemento, arena, agua. Estos son los recursos, insumos y recursos disponibles para hacer esto. Esto es lo que hace congruente un análisis de precio unitario. ¿Estamos? ¿Dudas o preguntas? Profesor, una pregunta acá, una duda, pero no respecto a la temática, sino como con respecto a lo que venimos trabajando. Teníamos el parcial pendiente y usted dijo que cuando termináramos la temática. Entonces, para tener una idea y para uno irse organizando, ¿cuándo quedaría este programado? Sería el segundo examen de presupuesto, ¿verdad? Sí. Bueno, nosotros habíamos dicho que íbamos a hacer tres exámenes. Uno, que ya lo hicimos. ¿Yo les entregué las notas? Sí, profe, ya las dio. Sí, profe. Ya estoy las notas. Bueno, entonces vamos. ¿Perdón? No te escuché, Barragán. Que sí, ya dio las notas. Ah, ya, listo. Entonces, vamos a ver lo de presupuesto. Yo creo que lo estamos terminando en unas 3, 4 clases más. 3 clases más son 15 días. Y hacemos el examen. Y lo de programación, que son 2 clases, sería una semana más, serían 3 semanas. Y haríamos el examen final, que es de programación. La pregunta es ¿cuándo termina el semestre? Porque eso sí no está claro, yo no lo tengo claro. Profe, si no estoy mal, tiene que subir nota más tardar el 19 de marzo. 19 y 18 de marzo. Yo creo que se acaba como el 23 o 26, uno de esos días se acaba el en el cronograma aparece el 18 de marzo, finalización de clases. ¿Cuándo? ¿Cuándo? 18 de marzo. Bueno, tenemos un mes y una semana, hombre, perfecto. No tenemos problema. Nos quedan unas 6 clases y 2 exámenes. O sea, serían 8 clases. 8 clases son 2 meses. No, nos queda mes y medio. Eso. Ahí hacemos. Teóricamente nos quedan unas 6 clases. 4 clases de presupuesto y 2 de programación. Serían 6 clases, serían, ¿qué? 3 semanas. Sí, nos alcanza porque tenemos 6 semanas más o menos. Tendríamos una semana para hacer, 2 semanas para hacer lo de presupuesto. Esta semana no cuenta, contaría la otra. Ya nos queda una semana menos. Y prácticamente una semana para hacer los exámenes porque son 2 clases por semana, serían 2 exámenes. Yo creo que estamos bien. Entonces, la respuesta a tu pregunta es, vamos a terminar esto en aproximadamente 2 semanas. En 15 días estamos hablando de hacer un examen de presupuesto. Listo, ¿Estamos, profesor. señor Vergara? Bueno. Excelente. Y luego, cuando terminemos presupuesto, que hagamos el examen, comenzamos a hablar de programación, lo que es CPM y PERT, y terminamos con esto y hacemos el examen de programación y presupuesto y listo. Son sus 3 notas, lo que habíamos dicho. Bueno, profe, muchas gracias. Ok. ¿Qué otra duda? ¿No hay duda? Bueno. Entonces nos vemos el viernes. Listo, profe. Así quedamos Chao. entonces. Bueno, muchas gracias. Okay, hasta luego.